Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo ciclo de conferencias narrativas democráticas. Les recuerdo que este ciclo lo estamos llevando a cabo dentro del marco del proyecto de investigación Narrativas Democráticas avalado por la Coordinación de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tenemos en este semestre este segundo ciclo, el primero lo realizamos en el primer semestre del año. Ya llevamos un buen número de conferencias que, si se las han perdido, estas mismas se encuentran disponibles en nuestro canal de YouTube, que también podrán encontrar los diferentes enlaces para que vean las conferencias y los otros temas aquí mismo en este Facebook. Y si no, pues bueno, nos pueden buscar como Democracia 2123 en YouTube y ahí encontrarán las conferencias anteriores que hemos realizado a lo largo de este año. Bueno, mi nombre es Alberto Ruiz, soy el coordinador académico del proyecto de investigación y el día de hoy tenemos el gusto y el privilegio de contar con nuestra colega, compañera y amiga Sente. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida a este segundo ciclo de conferencias. Hola Alberto, pues muchas gracias por la invitación, estamos muy bien, con el gusto pues de compartir nuestros trabajos y bueno, pues a la espera de que iniciemos. Excelente. Bueno, pues entonces solo permíteme presentarte de manera muy breve para ya mejor darte la palabra. Sente es licenciada en Filosofía, maestra en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, además de ser docente y mediadora de lectura. En esta ocasión nos va a compartir la conferencia titulada Alegorías del Refugio y la Resistencia Femenina. Pues muchas gracias por haber aceptado la invitación, Sente, y adelante, por favor. Al contrario, Alberto, nuevamente te agradezco pues que hoy podamos conversar sobre un trabajo que todavía está en construcción. Y antes de iniciar con la presentación, con una muy breve presentación que les traigo, quiero compartirles de dónde surge este trabajo. Este es una investigación colectiva que a lo largo de 2 años, en nuestro seminario Figuras del Discurso, un seminario que tenemos aquí en la Universidad del Estado, en nuestro Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, este seminario en el que todos los viernes compartimos con estudiantes y con otros colegas también, desde hace 2 años hemos explorado las formas en que las imágenes construyen memoria y conocimiento en nuestras colectividades. Este trabajo que voy a presentar está inspirado en el Atlas Mnemocine de Avi Balburg, quien a inicios del siglo XX trazó un mapa visual de la memoria europea, y este trabajo propone una relectura situada donde la memoria se configura desde los territorios, desde los afectos y las resistencias de las comunidades contemporáneas latinoamericanas. Siguiendo la intuición de este autor de que las imágenes son portadoras de tensiones históricas y afectivas, hemos compilado más de 2000 imágenes en paneles que denominamos atlas sintomáticos de nuestro tiempo. Estos paneles buscan reconstruir la imagen de nuestras colectividades que entendemos como grupos humanos, bueno, no solo como grupos humanos, sino también como redes de vínculos con otros no humanos, atravesadas por emociones como el amor, la tristeza, la alegría y el sufrimiento. Este trabajo también parte de una pregunta pedagógica y epistemológica, que es ¿por qué las colectividades deben someterse a los criterios institucionales del conocimiento cuando en realidad podríamos aprender mediante la imaginación? La retórica de la imaginación, como nos comenta nuestro coordinador y colega en nuestras sesiones, el doctor Armando Villegas, se convierte así en una práctica de pensamiento que no enseña desde la autoridad, sino más bien se aprende desde el montaje, desde la juxtaposición de imágenes y desde una sensibilidad compartida.
Entonces, en este sentido, el Atlas deja de ser esa figura, ¿no? Una figura que conocemos, el titán condenado a cargar el mundo, para transformarse en una metáfora de estas colectividades que desde su fragilidad también sostienen el peso de la historia. Entonces, a través de un montaje que realizamos, un montaje crítico, no buscamos reproducir esta historia lineal ni que sea como un archivo cerrado, sino un modo de mirar que revele pues estos misterios y al mismo tiempo las contradicciones de nuestro tiempo. Este proyecto, que no solo es un trabajo visual y colectivo, es también un ejercicio de imaginación política, afectiva, que reivindica las formas no expertas del conocimiento y en él confluyen imágenes poéticas, filosóficas, documentales, que cuando las ponemos nosotros en relación, activan un pensamiento sensible, donde la memoria no solo se conserva en los museos, sino que se vive, es una memoria que se recuerda, se reinventa también en comunidad. Entonces, con base en esto, nosotros compartimos, y voy a compartir el día de hoy con ustedes, algunas reflexiones sobre la noción, el concepto de refugio, desde estos paneles, desde el panel o desde el Atlas Nemocine, y particularmente desde el panel 22, que ahora denominamos el panel de los refugios, para pues compartir cómo se transforma y cómo lo leemos en clave feminista, como gesto de resistencia, de protección, de creación colectiva frente pues a la violencia. Entonces, esto es un poco de lo que ya hablé, ¿no? El refugio lo vamos a ver como una práctica también de vida política, donde las mujeres tienen estas redes de cuidado. Entonces, el refugio porta una carga semántica y afectiva que va más allá de esta acepción material, etimológicamente, como lo están viendo ustedes. Refugio proviene de este latín refugere, que es volver a huir, a escapar hacia un lugar seguro. Y este retorno hacia la protección revela una doble tensión, ¿no? Es la huida como gesto de supervivencia, pero también es el deseo de amparo como afirmación de la vida, ¿no? Según las nociones que podemos encontrar en la Real Academia, el refugio no solo es un lugar adecuado para protegerse de un peligro, ¿no? También Moliner nos dice, María Moliner, que en un sentido diferente o más amplio, más bien, puede ser cualquier sitio donde pueden refugiarse para guarecerse en la intemperie las personas o los animales. Es abrigo, nos dice también, regazo o respeto de una persona hacia otra en la que se encuentra ayuda o consuelo. Esto aludiendo tanto al resguardo material como también a este consuelo material. Entonces, en esta ambivalencia entre espacio y afecto se inscribe este atlas que les voy a presentar más adelante, el Atlas de los Refugios, como les mencioné, el panel 22 de Avi Balburg, que desplaza la noción tradicional del refugio hacia una lectura sensible, corporal y política. Es, como dice Balburg, una suma de imágenes. Más allá de eso, es una forma de pensamiento visual que busca comprender cómo los gestos, las formas y los afectos sobreviven al tiempo. Balburg lo concibe como un campo de tensiones, no como un sistema cerrado, sino como un espacio de pensamiento donde esta juxtaposición de imágenes no persigue una memoria única, una verdad única, sino que abre una constelación de sentidos. De ahí que el Atlas Otro sea como un dispositivo visual y teórico y permita pensar el refugio no como una estructura arquitectónica, sino como un gesto, como un cuerpo, como un vínculo o una práctica de resistencia, ¿no? El refugio entonces se convierte en una alegoría viva que articula la vulnerabilidad con la potencia del cuidado. Y en este caso, en clave feminista, estaremos refiriéndonos a los cuerpos, a los abrazos, a las palabras que protegen. El montaje de imágenes en un atlas puede entenderse no solo como un acto neutro, sino como una operación política de la memoria. A través de él, la memoria colectiva se interpela y se recompone frente a la violencia y el olvido. Y desde esta perspectiva, el panel de los refugios funciona como un mapa visual de las prácticas de protección
donde los gestos humanos, como mencionaba, un abrazo, una mano extendida, una manta sobre un cuerpo, se transforman también en testimonios de supervivencia. El refugio, por lo tanto, no se opone a la intemperie, sino que le implica, y en esta parte o contraparte inmediata, la respuesta ética ante la exposición del cuerpo vulnerable también. Butler menciona que la vulnerabilidad no constituye una carencia, sino que es una condición relacional que nos vincula con otros y con otras. Es como la posibilidad misma de ser reconocidos como humanos, que depende de las normas y formas de reconocimiento que nos atraviesen. Desde esta perspectiva, refugiar y refugiarse son actos interdependientes. Nadie se protege en soledad porque esta protección implica un lazo, una forma de cuidado compartido. Entonces, estas imágenes que migran, que resisten, que sobreviven, ¿sí? Son esas imágenes que van convirtiendo este panel como un atlas de los refugios, como una constelación, para hablar de esta idea también de Didi Uberman, donde atraviesan estos gestos femeninos, que no solo son espacios de dolor, sino también son espacios de construcción. Mientras el refugio se asocia con el gesto inmediato, o sea, con el amparo, la urgencia, la colectividad, amplía su escala hacia la organización política y esta memoria compartida, ¿no? Es más que eso. Ambas dimensiones se entrelazan en este atlas otro que no pretende archivar la historia de los refugios, sino hacer visible la humanidad que sobrevive en los gestos de cuidado. Cuando hablamos de el refugio y la resistencia femenina, hablamos de que el refugio también tiene este rostro. Son madres, madres buscadoras, son mujeres acompañantes, son mujeres voluntarias que van guiando, que van siendo compañeras también de otras mujeres. Ya decía y hablaba de esta vulnerabilidad como potencia que hablaba Butler, y cómo refugiar y refugiarse son también actos políticos, y cómo el acto de cuidado, en este sentido, y de refugio, tiene que ver también con la desobediencia. Y aquí les presento ya este panel que construimos, es el panel de los refugios, que le llamamos también un panel o un atlas otro de los refugios, donde estas imágenes se disponen como constelaciones visuales, otra vez el término que refiere también Didi Uberman y Abby Bulwer, que no buscan ilustrar un concepto, sino presentarlo en esta tensión histórica, política y afectiva. Cada imagen, como referiría Balburg, conserva una energía latente que sobrevive al presente. En conjunto revelan cómo el refugio no es una estructura fija, sino una forma de vida y de resistencia, una práctica que emerge allí donde la vulnerabilidad se hace visible. Entonces, en este montaje de diferentes imágenes a las que ahorita voy a ir haciendo referencia, encontramos al inicio del panel una idea, una cita de Ana María Martínez de la Escalera, ¿sí? En la que hace referencia a que el acompañamiento pone en acción tecnologías muy específicas. A través de ellas, el cuerpo del acompañamiento descubre sus posibilidades, aquello que puede llegar a ser y aquello que puede abandonar. Descubre que la transformación es factible, además de posible. Estas tecnologías toman parte de cuerpos individual y automatizan sus fuerzas frente a relaciones de coparticipación y coadyuvancia que respetan la diferencia y renuncian a jerarquías y autoritarismos. Así, el brazo que sostiene a la otra deja de servirnos, de funcionar para la unidad del cuerpo del que procede y se transforma y muta temporalmente, provisionalmente, en bastón e incluso en brazo de la acompañada. El brazo casi siempre es voz. Y esta mutación es muy valiosa para la teoría del acompañamiento. Las partes del cuerpo y sus efectos ocupan, cuando es necesario, otros espacios, otras relaciones. Se ponen a mimetizar otras funciones. El brazo como refugio, no, esto lo estoy diciendo yo, habla, exige, demanda, sirve
regreso a la cita de Ana María, para mucho más que agarrar, sujetar, también libera. En este caso, la liberación no proviene del cumplimiento de una función prescrita, sino del abandono justamente de esta prescripción. Esto es una cita, les compartía, de Ana María Martínez de la Escalera, que habla del acompañamiento otro, y la situamos también en este panel porque no solamente tenemos imágenes como las que ustedes ven, sino también nos referimos a imágenes poéticas, imágenes que se construyen con el pensamiento. Y bueno, aquí tenemos otras citas. Bueno, ahora quisiera hacer referencia a algunas de estas que ustedes están mirando. Por ejemplo, esta ausencia presente, que es el mural para las madres buscadoras de Jalisco, que es, aquí nosotros lo vemos como un refugio simbólico y poético, donde su color y su trazo restituyen la dignidad de los cuerpos ausentes y sostienen la memoria frente al olvido, ¿no? En este abrazo y en este refugio, nosotros vemos cómo esta memoria que aparece en ese instante de peligro también reanima o permite pensar en la idea de justicia. Es un muro también convertido en manto que protege la memoria colectiva, donde ya la función no es separar, sino más bien abrazar. Así, el mural se transforma en un espacio también de duelo, de resguardo, donde el refugio viene o deviene ante la violencia estructural que se vive frente a un Estado y la desaparición forzada. Tenemos también otra imagen que es esta donde hay una voluntaria que abraza a un migrante. Es una imagen que vemos en Ceuta, España, donde en esta frontera podemos nosotros ver que no es solamente un lugar de exilio, sino este abrazo irrumpe frente a esta lógica del despojo. Aquí, por ejemplo, podemos nosotros referirnos también a Levinas y cómo a partir del rostro el otro me interpela y me obliga también antes que cualquier otra idea, incluso de la ley, ¿no? Este gesto efímero que vemos aquí de sostener a quien huye es entonces una escena de hospitalidad cuando el cuerpo abraza y aquí deviene otra vez en refugio. La frontera entonces se disuelve y, aunque sea por un instante, bajo esta potencia del contacto. Otra, por ejemplo, es esta imagen del abrazo del canguro, que es un abrazo, es la práctica, perdón, del método canguro, que en la práctica de la neonatología convierte esta piel en abrigo vital, ¿no? La tecnología aquí cede su lugar al cuerpo, el calor humano aquí sustituye, pues, la idea del metal o de otras cuestiones. Este gesto confirma que el primer refugio de la vida puede ser otro cuerpo. Y esta idea, pues, no solo ilustra la precariedad que a veces tenemos como esta condición compartida, sino que nuestra vida también depende de alguien más, ¿no? Entonces, el refugio no es solamente protección aquí, sino relación, el intercambio de calor, de confianza, de presencia, etcétera. Otro más, por ejemplo, es esta imagen de niños en Gaza, una niña abrazando a otro niño que necesitan pues, apoyo. Y aquí el refugio se expresa desde una situación radical, ¿no? Como la infancia en este contexto genocida representa la ruptura más profunda del derecho a la protección. Entonces, esta idea de Didi Uberman de que toda imagen arde en las brasas de la historia, pues la vemos aquí, ¿no? En su superficie persiste el dolor que la produce. Esta imagen también es una denuncia frente a la posibilidad del refugio en contextos donde se destruyen las condiciones mismas de la vida. En el caso de David Alfaro Siqueiros, perdón, esta madre campesina es la imagen donde se concentra la potencia del refugio como forma también de resistencia popular y aquí el cuerpo materno aparece como sostén y resguardo en medio de esta precariedad y encarna la dignidad del trabajo, de la vida colectiva. En el caso de Abrazos no muros, que es esta imagen donde las migrantes se abrazan a través de una frontera que encarna el refugio como desobediencia también. Allí desde el muro impone distancia, el cuerpo crea esta proximidad. El abrazo entonces deviene como un acto político que suspende el orden social.
Entonces, estas imágenes, que son algunas de las que sostienen este panel, hablan de eso, ¿no? Y bueno, pues nos quedan algunas más. Por ejemplo, esta de Melina Polorelsky, que es la idea de un texto que tiene, que es un cuento ilustrado, que se llama Duele, y donde nosotros aquí pues encontramos un refugio narrativo. El cuento narra y da forma al dolor de los niños y las niñas, ofreciendo palabras e imágenes donde antes solo había silencio. Esta obra hace visible pues esto que no está, permitiendo que lo que tiene como huella, como herida, se diga también. Entonces el lenguaje poético se convierte en una casa simbólica donde el sufrimiento encuentra sentido y contención frente a estas maneras en que las infancias también sufren y sufren y hay que hacerlo visible también, ¿no? Entonces, estas son algunas de las imágenes que conforman este panel y que dan cuenta de cómo hay atrás de eso una resistencia y que cada imagen puede convertirse o verse desde una resistencia también femenina, ¿no? Y cómo el acompañamiento es una práctica del refugio, el acompañamiento otro del que les hablaba a partir de la cita y del trabajo que tiene Ana María Martínez de la Escalera, como un acompañamiento distinto, diferente, donde estas prácticas, donde el brazo, el abrazo se convierten también en formas de resistencia, ¿no? El cuidado también es una forma de acción política y estas redes son atlas vivos, a diferencia de lo que podemos encontrar en un museo, de afectos y memorias. Entonces, cada imagen que les presenté es una forma de resistencia femenina, una ética del cuidado que no se opone a la lucha, sino que más bien la sostiene, ¿no? Hablamos de refugio, de acompañamiento, de comunidad. Ese acompañamiento otro aparece como una práctica, les decía, de refugio, donde estas mujeres acompañan en procesos de enfermedad, en procesos de aborto, de duelo, de búsqueda, como las madres que resisten a estos pues, embates en narrativas del Estado, en fin, mediáticas, que no solo ofrecen ayuda, crean comunidad, sostienen la palabra, politizan también el cuidado. Estas redes, les mencionaba, son atlas vivos, constelaciones de afectos que visibilizan y permiten que la vida siga en medio de esta intemperie. Es una ética del estar con, ¿no? Entonces, pensar el refugio en una clave feminista implica reconocerlo como una alegoría de la resistencia, como el gesto que abriga, el cuerpo que se ofrece, la palabra que acompaña. Son imágenes que sobreviven también. Así también hacen pues, los refugios. Cambian de forma, pero persisten como memorias de cuidado. Por eso este panel está en construcción. Son paneles que pueden cambiar, que pueden ir incluyéndose otras imágenes. Entonces, en ese sentido, son atlas que constantemente podemos nosotros resignificar también. Entonces, quiero ir pues cerrando la presentación para decir que hablar de alegorías del refugio y de resistencia como el tema que hoy les comparto en un contexto, por ejemplo, de democracia, que es el tema que se está trabajando en compañía con Alberto, es una manera también de interrogar los límites de lo que entendemos por participación política y ciudadana en un país donde pues vemos las violencias de género, y no quiero citar la que recientemente vimos con nuestra presidenta, ¿no? La desigualdad estructural y la impunidad atraviesan la vida cotidiana, las formas de resistencia femenina y de cuidado se configuran como prácticas democráticas desde abajo, que amplían esta noción de lo público más allá de las instituciones, porque estas mujeres que acompañan, protegen o crean espacios de refugio que no solo sostienen la vida en medio del despojo, sino que encarnan una ética democrática también de la presencia, donde el reconocimiento y la voz se construyen en lo común y no en esta representación del legal. Entonces, estas formas de refugio también son gestos de refundación democrática, pues emergen allí donde el Estado ha fallado en su función de garantizar justicia, cuidado, seguridad, etc. En nuestro país, la democracia no puede pensarse sin estos actos cotidianos de cuidado y resistencia que hacen visible otra práctica, una práctica política, la de las redes, los vínculos, las colectividades, las resistencias,
que no buscan el poder, sino la supervivencia, la dignidad compartida, el cuidado, la ética de estar. Desde esta perspectiva, entonces, el refugio se vuelve un espacio político de reapropiación del cuerpo y también del territorio. Es una práctica que cuestiona estas jerarquías de poder, ¿no? Estas formas también pues, masculinizadas de participación política. Entonces, hablar de refugio y de resistencia femenina es también hablar de una democracia viva, ¿no? Que se sostiene en los afectos, en la escucha y en la imaginación como potencias de lo común. Y bueno, pues eso es prácticamente lo que traigo el día de hoy, Alberto. Y bueno, pues es algo que les decía al inicio, es algo que está en construcción y que seguirá, ¿no? Que seguirá por la posibilidad que nos dan los paneles y nos dan las imágenes y estas prácticas que tienen las mujeres. Bueno, pues muchas gracias, gente, por compartirnos estas reflexiones tan interesantes, tan sugerentes. Bueno, y recuerden que si nos están viendo ahora en vivo, nos pueden dejar debajo del video algún comentario o una pregunta para Cente. Y si lo están haciendo días después o a través del canal de YouTube, también ahí nos pueden dejar algún comentario, alguna reflexión que les haya surgido al escuchar a nuestra invitada de esta tarde. Me gustaría eh, entablar un diálogo contigo a través de algunas preguntas que me fueron surgiendo durante tu exposición. Pero antes de compartirte estas preguntas y reflexiones, lo primero que quiero hacer es, bueno, felicitarte, no solamente por el esfuerzo intelectual que representa hilar todas estas referencias teóricas, todos estos marcos de pensamiento, que lo has hecho muy bien, sino principalmente por la preocupación social, por la preocupación moral que hay detrás de este proyecto y que hay detrás de tu propia investigación. Sin duda es por este tipo de temas, por este tipo de abordajes, pues que seguimos en la lucha académica, ¿no? Porque si no, pues Es- ya nos hubiéramos ido a dedicar a otra cosa o al activismo, ¿no? Como tal, y no lo digo de manera peyorativa en ningún sentido, ¿no? Pero bueno, cada uno tenemos nuestras habilidades y desde nuestra trinchera, pues hay que cooperar de alguna manera. Y yo celebro y de verdad te felicito, además del esfuerzo intelectual, por la preocupación social, moral y ética que hay detrás de esta y de otras preocupaciones teóricas y reflexivas que hemos compartido a lo largo ya de algunos añitos, Unos ayeres, de sí. algunos ayeres. Bueno, mira, una primera cosa que me gustaría preguntarte, y porque, bueno, pues sé que desafortunadamente es uno de los temas recurrentes cuando se introduce una perspectiva feminista en las investigaciones, es precisamente que nos ayudaras a entender cuál es la especificidad, pero al mismo tiempo la apertura que la perspectiva feminista tiene en este tipo de investigaciones. Ujú, Y lo pregunto porque, como tú lo debes de saber, lo habrás experimentado, muchas veces se considera la perspectiva feminista como algo excluyente, como, ujú, ah, bueno, es que solo es a favor de las mujeres, ¿no? O solo en beneficio de un grupo de mujeres específicas, ¿no? O están luchando por cosas que a los hombres, a los niños, a los animales no les interesa, ¿no? Entonces me gustaría que si nos puedes ahondar un poquito en esto, ¿no? O sea, ¿cuál es la especificidad, pero al mismo tiempo la apertura a lo social que una perspectiva feminista de este tema del refugio, del cuidado, ujú. le aporta a nuestra sociedad? Pues creo que en el caso de lo específico, bueno, pues mostramos cómo los cuerpos de las niñas, adolescentes y mujeres están atravesadas por múltiples violencias. Y estas violencias que están en los paneles, ¿sí? O estas prácticas de acompañamiento, primero prácticas de resistencia y luego prácticas de acompañamiento, otro, y el refugio sería una de estas prácticas, devienen justamente pues de estas violencias que los cuerpos en específico de las niñas y las mujeres, las adolescentes sufrimos en cualquier momento de nuestra vida.
en cualquier ámbito. Y esto, pues otra vez haciendo referencia a lo que pasó con la presidenta. No importa en qué nivel estés, ni siquiera como funcionaria, ni siquiera teniendo pues el bastón de mando de un país, ¿no? Todas las mujeres en algún momento, incluso la presidenta hacía referencia que cuando tenía 12 años vivió pues un acoso o fue uno de sus primeros momentos de acoso. Y cuando hablamos de eso en específico, pues hablamos de que las violencias devienen, pues en particular, por ejemplo, la violencia feminicida, el infantifeminicidio, en general, por los datos que tenemos, tienen que ver con varones, ¿sí? Bueno, eso es en específico. Estas prácticas de acompañamiento y estas prácticas que devienen justamente estas violencias tienen marcas en particular. Como menciono, pues son prácticas de cuidado, de guía, de resistencia frente a esas violencias. Y cuando hablamos ya de esto que tú dices, de la exclusión, que, que pueda ser parte de esas prácticas, ¿no? Que, bueno, hablamos de feminismos, incluso en plural, pero de esas prácticas, creo que cuando nosotros trabajamos, en este caso en los paneles, estamos hablando de lo humano y también estamos hablando o sea, de seres sintientes y dolientes. Y creo que en ese sentido también estamos estamos incluyendo a los animales, ¿no? Y estamos incluyendo también, pues, a las personas que hay otro tipo de violencia para ellos, o sea, la violencia contra los cuerpos, la violencia de género contra los cuerpos de los hombres, de los niños, de los hombres, tienen otras marcas. O sea, también hay violencia contra ellos, pero hay otras marcas que sí hacen diferencia a esto que nosotros hablamos. Y en ese sentido, digo, cuando hablamos de feminismo, pues tratamos de que sea una visión donde todos estemos incluidos y de que esas prácticas de cuidado también abarquen a otros seres, ¿no? O sea, cuando hablamos de los animales y tengo una imagen ahí donde Mateo cuida a Churi y Churi también lo cuida a él, ¿no? O sea, como desde las infancias también estamos haciendo partícipes estamos haciendo partícipes de esas prácticas de cuidado que debemos de tener a otros seres también sintientes, incluso también a la naturaleza. O sea, estas prácticas incluyen también el cuidado de lo que tenemos en nuestros territorios, ¿no? Entonces, en ese sentido, no creo que estemos hablando de exclusión, ¿no? O sea, tal vez hay feminismos que no considero que hablen de eso, sino que tienen posturas políticas distintas también. Claro, y por eso decía yo esta cuestión de destacar que la preocupación social está impulsando la reflexión, porque esto que Sí. acabas de decir es bien interesante, ¿no? Nosotros usualmente somos educados en una tradición de pensamiento filosófica, religiosa, cultural, en la que la persona ocupa un lugar central en el gran Ujú, concierto de las cosas y lo ujú, que sale del molde de persona, pues queda siempre vulnerable, como muy bien lo has mencionado, ¿no? sí. Pero son los efectos sobre esos cuerpos, sobre esos otros seres sintientes, pues los que nos Ujú, llevan a este tipo de reflexiones y también, como lo contabas hacia el final de tu conferencia, hacia la crítica de los conceptos que hemos heredado. ujú, Y en ese ujú, sentido, aunque a lo mejor para nosotros que estamos como en este ambiente académico podría ser más o menos obvio, no quiero obviar el preguntarte sobre todo pensando en que tenemos un público diverso y sobre todo un ujú. público de estudiantes que está también formándose. No quiero obviar la pregunta sobre las posibilidades pedagógicas o didácticas de los atlas que están formando, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves desde esa perspectiva? No, bueno, como central. Creo que también necesitamos revisar desde qué pedagogía seguimos nosotros aproximándonos a los temas, pues los saberes, a los conocimientos. Y creo que hablar del Atlas como una pedagogía a otra es una posibilidad latente actualmente. O sea, cuando nosotros mostramos estas imágenes,
¿sí? Cuando mostramos estos paneles, la posibilidad de esto es que no es algo cerrado y que estas imágenes y estos montajes, esta yuxtaposición pueden ir cambiando y crear otros saberes y crear otras relaciones. Y en ese sentido es un panel vivo, es una memoria que va reconstruyéndose, a diferencia de lo que a nosotros nos han marcado en otras maneras en las que nos han enseñado, en que la historia es lineal y se cuenta desde un rango, desde una historia superior, sí, que a veces no nos incluye, que a veces las voces, incluso que hablamos hoy del feminismo, de las mujeres, de las niñas, a veces no nos incluyen, ¿sí? Entonces creo que la posibilidad del Atlas es una pedagogía que deberíamos de recuperar, ¿no? O sea, que deberíamos tener como una práctica actual para poder acercar a cualquier grupo, incluso para que esos grupos construyan sus atlas y nos den a nosotros otras posibilidades también, ¿no? Esas colectividades. No, no, tienes toda la relación en este último sentido, porque ahora que veía la imagen que nos compartías del Atlas, veía esta consonancia visual entre la imagen de los canguros abrazándose y justo abajo que tienes otra imagen de personas abrazándose, y decía, bueno, es que ahí hay una fuente de reflexión o de conocimiento más poderosa que pues no sé cuántos libros que te puedes Sí, echar, ¿no? sí, O sea, sí, porque sí. ves la imagen de dos seres, bueno, dos animales, dos mamíferos, abrazándose en consonancia visual con dos seres humanos que también somos mamíferos, y Sí, entonces ahí vamos, que te sí, explota la cabeza porque sí, te das cuenta de que en cuestión de los afectos, pues no estamos tan alejados, ¿no? Y como lo has mencionado, pues las tradiciones que nos han educado, pues una de las primeras cosas que nos dice la modernidad es que sí somos lo más diferente que pueda ser de otros seres, sí. ¿no? Y tener estas consonancias visuales, pues es bastante poderoso, y de ahí que me parece que tenga esta función pedagógica el Atlas. Ujú, ujú, Déjame ya nada más plantearte un comentario y una última pregunta que también de algo que dijiste que me surge como ujú, reflexión. Fíjate, el comentario es el siguiente. Eh, Supongo que estarán familiarizados con esta exposición del World Press Photo, que ujú. es de fotografías de Sí, sí, periodistas de temas sociales alrededor del mundo. En la edición más reciente me llamó mucho la atención dos fotografías. La de el atentado contra el ahora presidente Trump, cuando todavía era sí, candidato, y que le disparan y que más o menos... Y entonces es esta famosa foto en donde él va bajando del templete y está rodeado de ujú, todo su equipo de seguridad, todos sus guardaespaldas. ujú, Y unos cuantos pasos al ladito hay otra foto de una madre salvadoreña que está sosteniendo una playera con la foto de su hijo que está en ujú, prisión, y la mujer está sola. Y ujú. entonces esas dos imágenes te narran, ¿no? O sea, un montón de desigualdades, Sí, ¿no? O sea, sí, el poderoso sí, protegido, ¿no? sí, El rico, o sea, no le quiero sí, poner en estos términos sí, como, ya no, sabes, ¿no? no, sí, Pero bueno, o sea, es el político, el poderoso protegido, ¿no? Y ujú, la persona en completa indefensión, ¿no? Entonces sí. ahí creo que ahí sí, luego me invitan a su seminario. Sí, por favor, Este, es abierto, por favor. Todos los ese, viernes de 12 a 2 de la tarde. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. excelente. Bueno, entonces eso, ¿no? Me viene a la mente. Y Sí. bueno, ya lo último que te quiero plantear, y luego con lo que tú quieras ya cerrar, es si nos puedes hablar un poquito más de la idea del cuidado como desobediencia. Creo que el tema Ujú, del cuidado ha venido ganando terreno en las discusiones académicas, en las reflexiones, pero pienso todavía pues desde una perspectiva, digamos, más tradicional en el sentido de cuidar, ¿no? sí, sí, Pero sí. el cuidado como desobediencia, cuéntanos un poquito de eso, y luego ya si quieres cerrar con algún comentario final. Sí, bueno, justo desde esta idea de prácticas de resistencia, vemos, por ejemplo, en el caso de la imagen del canguro, ¿no? De la cangura y esto, cómo son prácticas
que nos han sido negadas. O sea, a nivel discurso médico, Mm, claro. inmediatamente, digamos, pues es algo cotidiano. O sea, sí, en las ciudades, una de las manifestaciones que se tienen es que las mujeres deben tener a sus bebés, a sus hijos, a partir de una cesárea, por ejemplo, ¿no? Es una práctica que los médicos en general, la medicina tiene establecida. Y en esa práctica, inmediatamente en un hospital, que pues podemos nosotros ver esta idea de un hospital frente a todo lo que tienen, después de que el bebé ha nacido, lo meten en estos espacios, ¿no? Que puede ser que sean necesarios, pero no necesariamente, no siempre, pues, en donde, como especie de incubadores, ¿no? Entonces, no es en lo inmediato esta práctica de que la madre sostiene a su bebé, de que la madre tiene al bebé de otra manera, de que la madre tiene un acercamiento diferente, de que este tipo de abrazo, de rebozo, de refugio, no es una práctica que se sostenga de manera general en el discurso, ¿no? Eso es un ejemplo, y te lo estoy diciendo con unas palabras muy, ¿no? O sea, sí, sin tener el término técnico ni nada. Esa es una. Pero también en el caso del acompañamiento de las mujeres en cualquiera de las prácticas, incluso lo vimos con la presidenta, ¿sí? Cuando la presidenta se le acerca a este hombre, lo inmediato que escuchamos son las voces de mujeres. Espérame, ¿no? ¿Qué te pasa, no? Eso. Son prácticas que están ahí cuando no se nos cuida. En el caso de las mujeres buscadoras, esta práctica de acompañamiento que tienen entre ellas es algo de resistir frente a los discursos mediáticos que desestiman el ejercicio, la práctica de búsqueda, los métodos que las madres buscadoras tienen, en general son mujeres, ¿no? Frente a eso aparece una práctica de acompañamiento que no es la práctica del Estado, que no es la práctica que del discurso del Ministerio Público, que no son estas, son diferentes. Son prácticas de cuidado donde, como Ana María Martínez refiere, donde el brazo es un dispositivo diferente, ¿no? Se extiende para alcanzar a la otra, para que pueda sentir, ¿no? Lo que estamos pasando. Entonces, en ese sentido, el brazo tiene otra condición ahí. Y por eso son prácticas de resistencia. Podríamos seguir, pero creo que con eso. Y vamos a seguir. Bueno, gente, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este segundo ciclo de conferencias narrativas democráticas. También te reitero mi admiración hacia el trabajo que nos has presentado ahora. Y bueno, pues esperemos que no sea la última vez que platicamos de este y otros temas. Al contrario, Alberto, muchas gracias por la invitación y pues les digo, son sesiones abiertas donde pueden participar estudiantes, colegas y bueno, pues la invitación para ti también para que nos acompañes por acá, ¿no? Muy Prontamente. Gracias también por pronto. el día de hoy y por esta conversación. Pues, y también, bueno, muchísimas gracias a ustedes que nos estuvieron viendo en vivo a través de este Facebook Live o si nos están viendo en nuestro canal de YouTube. Les agradecemos mucho su compañía y manténganse en sintonía para las próximas conferencias. Hasta entonces.